Tu condenación viene de ti. Y recuerda que el infierno es eterno, es un dogma de fe. Si no creemos, vamos a creer cuando estemos ahí. Nuestro Señor Jesucristo habló aproximadamente más de 70 veces del infierno y una sola vez del bautismo. Y es obligatorio que todos los sacerdotes hablen sobre el infierno y hagan también retiros espirituales o charlas donde hagan composición del lugar, y eso da muchos frutos de conversión. Hay gente que se desmaya o vomita o le duele el estómago porque comienzan a visualizar y a poner a su disposición y a la de Dios sus sentidos exteriores, el olfato, el tacto, todo, y sienten como que están en el infierno y escuchan los lamentos y todo, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar con respecto al camino que va al infierno. Nosotros estamos vivos, yo todavía tengo mi yo que se forma gracias a la unión del alma, mi espíritu, que informa mi cuerpo. Pero cuando mi espíritu salga de mi cuerpo ya no voy a tener mi yo. Anima mía non es ego. Mi yo ya no va a estar, recién va a volver a estar en la resurrección, cuando se vuelve a unir mi cuerpo con el alma y va directamente, vuelve o al cielo o al infierno. Recordemos que después de la muerte inmediatamente somos juzgados y de ahí cae el árbol, ley física, ¿no? Cae el árbol hacia donde esté inclinado, o hacia el infierno o hacia la vida eterna. No hay otro lugar. Salvo, bueno, el purgatorio, obviamente, de sentido común que existe y es un dogma de fe. Bien, el camino que lleva al infierno, a ver cuáles son los pecados. Y levantemos la mano, todos los pecados que yo voy a ir mencionando. Porque nosotros cuando vamos a ser juzgados, o todos los que ya pasaron el juicio, Dios nos juzga, nuestro Señor Jesucristo, a través de la acusación que es la Biblia. Somos juzgados por las Sagradas Escrituras y somos juzgados por el examen, que es el examen de conciencia, que yo entrego todos los domingos cuando voy a misa, entrego exámenes de conciencia, que lo hice cuando tenía 19 años, que lo leí del Catecismo de la Iglesia Católica, los mandamientos, y de ahí se me ocurrió por una inspiración divina del Espíritu Santo que haga preguntas y haga un examen de conciencia. Y eso es muy bueno porque ahí ya sabes cuáles son los pecados, ¿no? Y recuerden que el pecado venial es como ir torturándolo a nuestro Señor Jesucristo hasta su muerte. El pecado venial lo tenemos que odiar. Es como escupirlo, tirarle la barba, poner una corona de espinas, flagelarlo. Eso es el pecado venial. Y el pecado mortal sea directamente la muerte. O sea, directamente estás muerto, el Espíritu Santo no habita en ti, al infierno. Vamos a ver, por ejemplo, Oliva contaba el padre Carlos Cancelado, que es un sacerdote colombiano que después fue a vivir a México y los sicarios lo asesinaron, probablemente. Eso sospecho yo porque el último video que subió él hablaba de unos sicarios que lo fueron a pedirle auxilio porque no podían dormir, porque se le aparecía uno de los millones de muertos que habían matado, que se le aparecía todo sin piel porque lo habían desollado a un jovencito y el jovencito se les aparecía. Bueno, y fueron a pedirle auxilio al padre Cancelado y él que dice que se sentía descompuesto, que sentía como mal presentimiento. Bueno, esa es la intuición. Y él por atenderlos, a los 3 después desapareció. No sabemos qué pasó, pero no está desaparecido hace años. Y él cuenta que Oliva, una señora vidente, muy católica, que las hermanas también eran religiosas monjitas, dice que, bueno, era una santa mujer, ¿no? Y tuvo la revelación de que nuestro Señor Jesucristo se le apareció en bueno, la llevó al infierno. Le hizo ver de forma sobrenatural parte del infierno, pero más que nada los pecados que llevan al infierno y las torturas para cada pecado. Y ya en el libro, por ejemplo, de la sabiduría, por eso somos juzgados con la Biblia. Los otros días lo abrí y justo me salió que la persona sufre de acuerdo al pecado que cometió. O sea, la tortura se va a aplicar en el órgano donde se pecó. Los lujuriosos serán torturados en los genitales, por ejemplo. Los que pecaron de sodomía, que es un pecado contra natura, y dentro del pecado contra natura, que es una especie de lujuria, está el vicio sodómico, son traspasados por los demonios con palos por el ano. Y así cada pecado, ¿no? Igual que las madres que han abortado, los que escucharon que iba a abortar y no hicieron nada, también van al infierno. Y Oliva estaba con nuestro Señor Jesucristo, y la verdad que esto
confirma todos los conocimientos y los conocimientos teológicos que hay acerca del infierno y no contradicen nada, ¿no? Es impresionante. Bueno, Oliva dice que ella se vio de golpe, que nuestro Señor Jesucristo abrió los pies cuando ella estaba inclinada así, y abrió los pies y ahí dice que ella de golpe vio como un pozo, un abismo con fuego y llamas enormes, porque en el infierno sí hay fuego y es peor que el de la tierra, sí hay fuego, pero después también está el fuego de la conciencia, que es una tortura que sale desde adentro, es peor que el fuego de acá. Por eso los que no crean en el infierno, prueben. Una de las formas de meditar del infierno que hicieron algunas personas, y santos también, es mantener el dedo en una llamita de una vela. ¿Y cuánto aguantan? Bueno, imagínense eternamente con el dedo puesto en una llamita así de chiquita, cuando allá son kilómetros de olas, o sea, de kilómetros, kilómetros y kilómetros de llamas de fuego. Es un abismo de desesperación que todos los santos vieron y ella entonces comenzó a escuchar ya gritos, olor a quemado. Era una cosa que solo podía estar de pie gracias a la providencia de Dios, si no inmediatamente muere. Pero la gente que está ahí en el infierno, por ejemplo, los ángeles caídos y los demonios humanos, no mueren. Ellos viven eternamente en el infierno. Eso se llama la muerte eterna. La muerte de acá de la tierra es un chiste. Es un chiste. Que se muera un hijo nuestro, que perdamos todas nuestras propiedades, que vamos a bancarrota, todo eso es un chiste al lado del infierno. Porque si Dios quiere, ese hijito lo podemos volver a ver en el cielo si se salva. Pero la vida, la muerte eterna, el infierno, eso no. Una vez que pasas al juicio y tu sentencia es apartados de mí, maldito, al fuego eterno, porque uno decidió ir para siempre con el padre de la mentira en vez de elegirlo al padre de la verdad. A Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo elige, no, al estafador, al padre de los psicópatas, al padre de la mentira, al dragón infernal, al inmundo, al homicida. Ah, no, lo elige a él y bueno, Dios respeta el libre albedrío. Así que ella comenzó a sentir insultos, gritos, era como que no había paz. Es el reino del odio, ese reino donde no hay paz, pero nunca más va a haber paz. Jamás por los siglos de los siglos no va a haber paz. Entonces comenzó a ver como si fuesen personas, pero eran ángeles, ¿no? Todos negros, como con un poquito de gris, y los ojos los tenían todos rojos. Y era como una boca malévola, una risa malévola, una boca horrible, ojos llenos de odio. Es una mirada de odio que solo las personas que han tenido pesadillas o experiencias preternaturales con el demonio, como tuve yo, podemos entender lo que dice Oliva. Es algo horroroso, que ni la persona más mala tiene esa mirada, pero muchas de las víctimas de los psicópatas experimentaron ver miradas malvadas. Así que, y comenzó a ver que agarraban trinches. Y eso ya de la época medieval en las iglesias, por ejemplo, de Medio Oriente o en Europa, se ven que tendría que haber en todas las iglesias cuadros enormes del infierno. Ahí me encantaría donar, pero no creo que lo acepten porque el modernismo, que es el humo de Satanás, se esparció por todos lados. Pero donen un cuadro del infierno. Toda la iglesia tienen que tener para que vean las criaturas, los señores padres, tía, lo que sea, y vean y digan, ¿qué es eso? Ah, mira qué horror. Bueno, eso, en este momento que vos estás viendo eso, están atravesando un trinche en una persona. Lo atraviesan por la cabeza, por la espalda y también por las piernas, entre 2, 3 demonios, y ahí lo elevan a la persona. Y de ahí comienzan, bueno, a divertirse, lo comienzan a hacer girar mientras se va destrozando y se va abriendo todo. Total, tienen todo el tiempo, entonces pueden estar así 500 años haciéndolo así, hasta que se desmenuce y se vuelve a formar, a reintegrar el cuerpo. Le vuelven a hacer, se vuelve a desarmar el cuerpo, todo lleno de sangre. Y en los huesos, ¿qué es lo que veía Oliva? Confirma la Sagrada Escritura. En los huesos hay gusanos. Y es el gusano, dice nuestro Señor Jesucristo, el gusano que no muere. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura, el gusano que no muere. Y de ahí, bueno, ella veía que había unos trinches que atravesaban y también las piernas las tenían cruzadas ellos. Es como una actitud de rebeldía, de soberbia. Y lo más terrorífico que vio Oliva
fue que entró un demonio, dice que era mucho más grande que todos los otros que estaban ahí. Era un demonio mucho más grande y más horroroso, que ella ahí casi se muere. Y confirma lo que dice el sacerdote exorcista, que Satanás, por ejemplo, que es el padre de la mentira, Lucifer o Belcebú, son los tres nombres, pero es un solo demonio, pero él se pone tres nombres porque es lo inverso a la Santísima Trinidad. Es el padre de la mentira, las tinieblas y también el espíritu maligno. Es lo inverso a la Santísima Trinidad. Bueno, dice que es horrible, es tan horrible que podemos verlo, digamos, si Dios nos permite, como que tiene unos cuernos, color negro, una cola, pero en realidad es un monstruo horroroso, como hasta algunos lo representan como un dragón, es algo que vos lo ves y quedas muerta directamente. Entonces los condenados eternamente tienen que verlo a Satanás y es horroroso verlo nomás. Ya cuando te entra a torturar o manda él, porque él no se va a molestar en torturarte, capaz dice, vos Amosdeo más tu legión, él tiene 72 legiones, más ustedes 4 más, vayan y tortúrenla. Y entonces te van descuartizando. Yo estoy contando esto porque es real y si les da miedo, buenísimo, gloria a Dios, porque así van a llegar a tener e imploren tener los dones del Espíritu Santo. Pero si están en pecado mortal, no hay dones del Espíritu Santo. Y solo bajan los dones del Espíritu Santo cuando la persona está revestida de las virtudes. Ese es el problema, por eso el demonio nos quiere en pecado mortal para que no tengamos los dones del Espíritu Santo. Y uno de los dones es el santo temor de Dios, que es lo que pasa ahora. Los señores psicópatas, los machistas, las mujeres promiscuas o las personas que estafan, que roban, que lo que sea, todos los pecados mortales, no tienen temor de Dios. Se burlan, total, les va re bien. Y las víctimas destrozadas. Claro, pero usted muere, va al juicio y ahí se les terminó. De los pelos el demonio los lleva al infierno. Como vio Santa Teresa de Ávila, que ella nació en el año 1515. Que les recomiendo que lean su libro de las moradas eternas. La morada del alma. Bueno, entonces ahí comenzó ella a ver que cuando entró Satanás, que era mucho más grande que lo otro, con los ojos rojos, con cuerno y cola larga y tipo gris con negro, yo también en un sueño visualicé así, conozco la sonrisa, todo eso en sueños, desde chiquita, bueno, y en los exorcismos también comentan que tiene ese aspecto, bueno, comenzaron a temblar todos los demonios. Dice que comenzaron a temblar, o sea, psicológicamente ustedes ven que él es el rey de los psicópatas. Entonces, ¿qué hicieron? Dice que todo como un batallón, como soldados firmes, o sea, miren la diferencia que hay entre los demonios angélicos y los católicos, o los cristianos. Bueno, la Iglesia Católica es la única fundada por nuestro Señor Jesucristo, todo lo otro no es de Dios. Y nada que ver cómo ellos luchan por su objetivo, están llenos de odio, y nosotros y los católicos, si ustedes comentan, hacen una jaculatoria o hacen un comentario, se vienen un montón a descalificarte, tratarte mal. Y que eso, no, yo soy católico, claro, no sos bautizado, pero no practicante. Otros comulgan y también están descalificando y haciendo maldad. Por eso no, nosotros tenemos que ser íntegros, de una sola pieza, fieles a Jesucristo. Entonces agarraron todos los demonios, temblando así el trinche, y ahí dice que Satanás agarró y golpeó el piso. Miren el lenguaje corporal, golpeó el piso, dice que el infierno tembló, o sea, él tiene fuerza. No es la fuerza de un humanito que va al gimnasio y levanta una pesa. No, él puede levantar un edificio si quiere, es un ángel, tiene ciencia infusa, es superior a nosotros en naturaleza. Ya en semejanza no, si estamos en gracia de Dios, pero si perdemos ya la imagen y la semejanza, nos volvemos igual que él, pero él en naturaleza es superior, porque es ángel. Así que dice que ahí agarraron rápido el trinche y fueron a buscar a los condenados, que dice que se hundían en un lago de fuego, en el lago de azufre, escrito. Eso está escrito desde el Antiguo Testamento. El que niegue el infierno es un hereje, es un inmoral, es un impío, es un hijo del padre de la mentira. Y lo refuta y le tira la barba a nuestro Señor Jesucristo, que Él murió Dios por nosotros, o sea, tenemos que estar de rodillas haciendo ayuno todos los viernes y penitencia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Oliva, dice, ellos vienen acá libre y voluntariamente, eso está perfecto, confirma el libre albedrío.
Y en este es el reino donde no hay paz, dice. Ellos llaman muerte lo que le pasa a la tierra, pero no, dice, esa no es la verdadera muerte. La verdadera muerte es esta, lo que ellos decidieron, elegirlo al padre de la mentira que a Dios, que es vida, camino, verdad y vida. Así dice el Señor. Entonces es la muerte eterna. Y ella lo que observaba es que había sangre. O sea, si hay sangre allá. Pero adentro de los huesos, cuando los demonios te comienzan a cortar, salen gusanos. Y es el gusano que habla nuestro Señor Jesucristo, el gusano que no muere. Que es donde Judas, cuando antes de suicidarse, el que el demonio lo impulsaba, dale, mira lo que hiciste, acaba contigo, maldito. Y comenzó Satanás a citarle parte de la Biblia, porque se maneja así, se la sabe la Biblia de memoria, como los protestantes. Y comenzó, mira, el que mata a un judío, a un hijo, a un israelí, merece la muerte, mátate. Y ahí donde se desesperó, más Caifás, que también lo psicopateó, y él ve el burro lleno de gusanos y se acordó de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, pero se desesperó y ahí fue y murió. Se mató y fue al infierno. Está en el infierno Judas Iscariote, señores. En los exorcismos así lo dijo, bajo juramento y orden del sacerdote, que es el único que puede hacer exorcismo. Entonces, de ahí comenzó la fiesta, señores, para el infierno. Gusano que no muere y el condenado que solo grita y se lamenta, sin conseguir nadie que los ayude. Porque yo puedo decir que pedí auxilio a todo el mundo y casi nadie me ayudó. Por no decir nadie, pero capaz una sola persona, alguien con un retraso madurativo, me ayudó, o una persona así puede ser, pero allá nada. Ni retraso, ni buenito, ni nada, no hay nada. Nadie te ayuda allá. Están completamente perdidos y abandonados, todos los condenados. Y en los exorcismos, por ejemplo, en Alice Michel, uno de los condenados decía, cuando el sacerdote, el padre Arnold Renz, le dice, hablando sobre Judas, dice, pero si se arrepiente, pero si se arrepiente. Y ahí estalló el demonio y gritó, no, no. No hay nadie que venga a nuestro auxilio, nadie. Eternamente estamos acá. Y eso fue estremecedor y él se quedó mudo. Y de ahí volvió el demonio con la maldad. Ah, te separaré y no sabrás dónde está tu parte inferior de la superior, jaja. Y comenzó otra vez. Así que, bueno, acá vamos a ver que comenzó el festín, señores. Entonces los demonios, pim, 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 buscaban a los condenados que están desde el diluvio. O sea, de hace más de 5.000 años los condenados. Y los atravesaban por la cabeza o la espalda, las piernas. Y agarraban, y estos condenados dicen que agarraban el trinche. Y hacían, claro, el impulso natural, ¿no? Porque hay psicología en el infierno, el impulso natural de querer salirse, pero no podían porque los demonios son unos ángeles. Los ángeles caídos, digo, son enormes y son más fuertes que los demonios humanos. Entonces dice que ahí vino un demonio con un corta uña, que yo sí soñé en un sueño cuando estuve por ver por primera vez el curso de demonología del padre Carlos Spahn, yo consulté. Y me dijeron, no, no veas eso es para sacerdote exorcista, no veas. Y yo digo, tengo que ver esto. Si es para feligreses, es para todo. Esto es un curso de demología, padre Carlos Spahn, un terrible sacerdote exorcista, teólogo y excelente, vive en México, le quieren cerrar el monasterio ahora. Y de ahí, a la noche, en el sueño, un demonio con los ojos todo horrorosamente lleno de odio me mostró, era una cosa así, ¡fum! Y acá eran como unas cuchillas, y me hizo así. Y con una mirada de odio digo, uy, la que me espera. Yo ya había pasado por todo un montón de cosas, por hablar del infierno hace 17 años, y de ahí me puse a verlo y me cambió la vida. Cuando vi eso dije, wow, ahora entiendo, esto me sirve para psicopatía. Y ahí cambió mi vida y fue 1.000 millones de ataques. Pero no importa, para eso tenemos los sacramentales, los sacramentos y María Santísima que le va a aplastar la cabeza. Y de ahí entonces con el corta uña comenzaban de a poquito a destazarlo, a cortarlo, a volverlo como cincel, a sacarlo uñita por uñita, pero en cámara lenta. Entonces dice que el condenado comenzaba a gritar y llamaban al otro demonio angélico. Iba con un aparato que dice que Oliva nunca vio en la tierra, porque dice que se le metía acá en la boca y cuando se le metía en la boca se abría. Y de ahí ¡pum!, le agarraba la lengua y de ahí le arrancaban o le retorcían y le arrancaban. Entonces el demonio no podía gritar ni hablar y esa es la creatividad que tienen ellos. Ellos tienen creatividad para hacer el mal, pero es siempre lo mismo. Es destrucción, odio, es lo mismo del psicópata. Es el love bombing,
la red flag, la estafa emocional, después viene el que se saca la máscara, es lo mismo, todos los psicópatas son iguales, es lo mismo que el demonio, todos los que roban, mienten, es todo lo mismo, engaño. Y bueno, y de ahí el demonio, el demonio humano, o sea, la persona, el condenado, como no podía gritar ante tanto dolor de la descuartización que le hacen los demonios angélicos, comenzó hacía rechinar los dientes y Oliva dice que era horrible rechinar, bíblico. Nuestro Señor Jesucristo habla del rechinar de dientes. Y habló del infierno, y habló del infierno, y habló del infierno. Sor Faustina lo vio al infierno, partecita nomás quedó traumatizada, Don Bosco vio solo las puertas y apenita algunas cosas, quedó horrorizado, pero todo eso fue lo mejor. Santa Teresa de Ávila vio solo el nicho donde le tenían, con eso quedó traumatizada, agradeció a Dios de por vida. Un montón de santos vieron el infierno. Y, y ahí entonces lo descuartizan. Toda esa parte descuartizada, la rodilla, el ojito y todo. Y ella dice, ¿pero por qué? Le dice, pero señor, ¿por qué se mueven? Las carnes, los huesos se mueven y los gusanos ahí, tienen vida los gusanos. Y dice, no, observa bien. Y ella siguió observando y dice que esa máquina, que era como una cinta, iba y llegaba a un molino. Y en el molino lo trituraban todo y quedaba todo como, no sé, ser un polvo, una cosa triturada, dice ella. Estaría bueno que los que manejan la inteligencia artificial o hacen videos, películas, que usen todas las potencias que Dios nos dio, la potencia superior, inteligencia y voluntad, y la potencia inferior, que es el apetito concupiscible o apetito sensible, que lo usen para gloria de Dios y hagan una película, un video y suban de esto para que tome conciencia la gente y deje de pecar, porque una vez que mueren, se terminó la posibilidad, se terminó el periodo de justicia, solo hay misericordia mientras vivimos y después se termina la misericordia y sigue la justicia, y la justicia es la justicia divina. Dios es muy misericordioso, pero no obliga a nadie que estén con él. Es el libre albedrío. Los que están en el infierno no dicen que injusto fue Dios. Sí dicen que lo odian. Bueno, lo odian, pero quieren estar con él. Lo odian, pero quieren estar con él. Están todo el tiempo con eso porque nosotros fuimos creados para amarlo. Entonces en el infierno también seguimos con esa pulsión. Eso no se sabe, pero bueno, buscan en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Si todo el mundo tendría la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino o mínimamente buscan en la IA Santo Tomás de Aquino, no existe un suicidio, no existe un adulterio, no existe nada, por lo menos de la gente más decente. Los impíos, los caraduras, sí, obviamente, ellos siguen pecando, son los pichoncitos del demonio. Después abajo el trinche, señores. Entonces dice que después que pasaba por el molino, agarraban y se volvía a regenerar el cuerpo. Entonces dice ella, ¿pero qué es esto? Y ahí nuestro Señor le explica que ahí no existe la muerte como existe en la tierra, que esa es la muerte eterna. Entonces vuelven a vivir. Y ahí Cristo le dice, mira, el cielo fue creado para los hombres, el cielo fue creado para nosotros. Pero el infierno no fue creado para los hombres. Lo que sí fue creado el infierno fue creado para Satanás y para todos sus ángeles. O sea, para todos los ángeles apóstatas. Ahí sí. Ellos después se mandaron a inventar las torturas, los trinches, todo eso. Y cada vez, decía hasta Sor Faustina, y la carta del alma condenada, si lo pueden buscar en Google, del año 1940, Ana y Clara, de Carta de un alma condenada, se llama, está espectacular, recorrió toda Europa y después llegó a Latinoamérica. Donde dice ella que ya estaba en el infierno y le escribe a Annie, a Clara, a Annie le escribe a Clara y le dice, mira, cada persona que se condena aumenta la tortura, dice, ¿y de qué es capaz el odio? Y es impresionante, es una carta que la leyó el obispo y dice, está perfecto esto, manden a imprimir. Y de ahí, ¡fum! Y yo lo publiqué hace 17 años. Carta de un alma condenada, búsquelo. Así que bueno, entonces el cielo fue creado para el hombre, pero si el hombre no quiere estar con Dios, y bueno, irán con su papel demonio al infierno. Entonces, recuerden que con el órgano que se peca, se sufre. Y eso está escrito. Y bueno, después ya volteó para otro lado y comenzó a ver, bueno, los condenados que corrían por todos lados y los ángeles caídos por detrás de ellos. Y ellos decían, tengo sed, auxilio, tengo sed, gritaban y lloraban.
y se sentían los lamentos y los gritos, gritos de todas las edades, ¿no? Porque hay de todas las edades en el infierno, hasta de 10 y 8 años. Y gritaban, y bueno, eso hay el porqué. Porque si seguían viviendo iban a ser, agradecen a Dios los que se murieron más joven, que no han seguido viviendo, porque aumentan el castigo, se va aumentando con los pecados. Y bueno, entonces el demonio dice, ah, sí, y dice que las arenas, hirviendo obviamente, pues no van a estar ni tibiecita y linda como la playa. Vayan algún día que haga 30, 40 grados en la playa y sáquense la hojota y pongan los pies en la arena. Sientan ese calor que no aguantan porque este, sus sentidos externos y las células de la sensibilidad que está en la piel van a hacer que sientan, que saquen el pie para protegerse. Bueno, no aguanten, aguanten. Bueno, eso mismo sienten en el infierno, pero que arde, que quema. Entonces tenían sed y vienen los demonios, se trepan arriba y claro, con la fuerza de un ángel, no es de un humano. Un ángel agarra y le hace boom, le abre, lo descuartiza todo, queda colgando todo así y le da de beber la arena candente. Entonces Oliva estaba horrorizada, bueno, mientras temblaba, pero nuestro Señor Jesucristo la sostenía. Si no, nadie puede sostenerse ahí, se vuelve loco. Y de ahí, bueno, pero eso es obvio que hacen en el infierno. O sea, si aquí en la tierra, si ustedes investigan criminología, los hombres hacen más daño que las mujeres. Por eso el machismo, el misógino, la violencia. Las mujeres para que hagan violencia es muy raro, pero sí existe más psicológica de la mujer. Pero el hombre es muchísimo más la violencia y la crueldad en los crímenes es brutal. ¿Quién hace los secuestros? ¿Quién hace lo de caníbal, necrófago y todo? Son violadores, son los hombres. Pero los hombres obviamente que se inclinan al vicio, no los hombres virtuosos, que son pocos encima, pero bueno, depende del país también. Entonces es obvio que hacen eso. Y de ahí dice que salían todos descuartizados con la boca así toda abierta, dislocada, o sea, ya no era una boca, era una cosa así abierta, corrían pidiendo auxilio y de ahí se chocaban con los otros condenados. Imagínense la ira y la bronca, se chocaban y se entraban a pelear como perros, se arrancaban la carne entre los condenados, un festín. Bueno, eso todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo. Y después volvían a caer en ese volcán, de ahí los volvían a descuartizar, de ahí iban a la cinta, de ahí al molino, se volvía a regenerar el cuerpo, de ahí volvían a la arena toda ardiendo, tomaban eso, volvían a pelear, volvían a ser descuartizados con el tipo cortoña gigante que veía ella. De ahí vuelven a la cinta, pasan por el molino, quedan triturados, de ahí vuelve a regenerarse el cuerpo, vuelven a correr, vuelven a pelear y así eternamente para siempre, para siempre. Y vamos a ser tan necios e imbéciles de elegir al padre de la mentira, al pecado, que seguir y cumplir los mandamientos, que eso produce el orden social. Los mandamientos traen un orden social. Todo el caos de la tierra, del mundo, es por alejarse de los mandamientos. Los médicos, muchos, están operando mal, diagnosticando mal. Los psicólogos, muchísimos, están con unos fracasos terribles de los pacientes. 8.000 años van con el psicólogo y los manda a masturbarse, que es un pecado. Dentro del pecado contra la natura está el vicio sodómico y el vicio solitario. Y así, bueno, entonces no, todo lo que vaya, esos médicos si cumplen la voluntad de Dios Padre, pero sería todo fantástico en el planeta Tierra, no, van con el padre de la mentira. Bueno, entonces, después que el demonio les abría la boca, los desgarraba, ellos chocaban, peleaban, se metían, o sea, ella veía como unas cuevas, ¿no? Eso también vio Sor Faustina. Dice que era como unas cuevas y que había una puerta. Y dice que el demonio agarraba, pum, iba para ahí, abría la puerta y pum, se metía ahí. Y de ahí comenzaban a salir bichos. Y dice, ¿pero qué es esto, Señor? ¿Y estos bichos qué hacen acá en el infierno? No, dice, eso son torturas psicológicas. Lo que ellos tuvieron miedo acá en la tierra, ellos lo tienen eternamente en el infierno. O sea, el demonio, es todo invento del demonio. Solo que Dios es tan misericordioso que no permite que se sufra más de lo que pecaron. Si la persona esa no pecó, por ejemplo, con los genitales porque fue virgen, o se confesó y se arrepintió de los pecados y pagó en la tierra todo, ahí en el infierno sufre otra cosa. Será otro tipo de tortura, o sea, se paga con el órgano que se pecó. Eso está hasta en el libro de sabiduría, los otros días que abrí me salió justo. Eso es así, es la justicia divina y la misericordia.
Entonces, ella veía que se agarraba y salían escorpiones, tenía miedo al escorpión. A otro, a arañas. ¿Qué hacían las arañitas? Las arañas que tenían miedo acá en la tierra entraban y salían por todo el cuerpo. Por la boca, por todos los orificios del cuerpo, era horrible. Y de ahí salían corriendo, traumatizados, todo desgarrada, la boca así abierta, porque el demonio les dejó abierto, y de ahí venía una piedra gigante, es que son todos inventos diabólicos, y los aplastaban, y era como, ella dice que era como una cucaracha. ¿Vieron cuando uno pisa ay, rápido la cucaracha? Hay que matarle, sí, porque si no no la aplastas mucho, queda vivas. Bueno, entonces eso lo aplastaba brutal, pero pum, se volvían a regenerar. Así que bueno, eso eternamente, eternamente, es el camino del infierno. Y volvían a caer en la hornilla y se volvía a repetir lo mismo, y volvía y así todo. Entonces, después ella vio que había mujeres que arrastraban cadenas de hierro, o sea, estaban encadenadas, no redes, porque el demonio nos atrapa a través de redes o de cadenas. Estas mujeres tenían cadenas. Y dice que ella escuchaba una voz de un bebé, como de un niñito, y decía, mamá, ¿por qué me mataste? ¿Por qué me mataste, mamá? Y dice que ahí las mujeres estas se les abrían los pechos y comenzaba a salirle todo líquidos y sangre. Y dice que ella decía, qué horror, ¿qué es esto? ¿Por qué sufren tanto? Y que dice que que bueno, de ahí que se abre el vientre de ellas y comenzaba, bueno, a abrirse todo el pecho y el vientre. Y que Jesús le decía que ellas hicieron de sus vientres tumbas y que el vientre está para dar vida. O sea, que hicieron tumbas. Todos los vientres donde han abortado las mujeres o los hombres que pagaron un aborto o las personas, hombre o mujer que escucharon que iba a abortar y no hicieron nada, van al infierno y van a sufrir lo mismo que sufren las mujeres que han abortado. Así que eso se llama el respeto humano, que hay demonios que son del respeto humano, demonios de la vergüenza, demonios de la timidez, demonios de... Hay millones de demonios, cada uno se especializa en algo especial, en particular, ¿no? Asmodeo de la lujuria, bueno. Entonces, esas tumbas, las tumbas de los úteros de las mujeres, y dice nuestro Señor Jesucristo que ese pecado le cuesta muchísimo a Dios Padre perdonar, que no solo tienen que ir y confesarse con el sacerdote, como manda Cristo, que Él mandó a los sacerdotes que perdonen los pecados, o sea, es Cristo el que perdona, que son ellos los instrumentos, no hay otra forma. El que refuta ese saca partes del Evangelio. Ya vamos a ver cómo le va en el juicio. Y más si promueve con videos cosas contra la iglesia, pero si se llega a salvar no sale del purgatorio hasta que se termine el mundo. Si se salva, o sea, en el mejor de los casos. Bueno, entonces tiene que confesarse, arrepentirse y hacer penitencia de por vida, pidiéndole perdón a Dios y a su hijito. Todos los días pedirle perdón a su hijito que tiene nombre y todo su hijo, porque la sangre del hijo, de los bebés abortados, clama al cielo. O sea, clama al cielo, es sangre, es la vida, tiene alma eterna el bebé, no es que muere y ya deja de existir, es alma del bebé o espíritu, existe y vive eternamente, encima no recibe el bautismo, son bebés que no ven la cara de Dios, pueden ir al cielo pero no ven la cara de Dios si no recibe el bautismo, por eso hay bendiciones para las mujeres embarazadas, por las dudas. Y muchas mujeres, por ejemplo, ahora están vivas, que están a favor del aborto o que han abortado. Ellas ahora tienen posibilidad de convertirse y salvarse si se arrepienten y se confiesan. Y hacen ayuno, oración, ayuno, penitencia, oración, ayuno y servirlo a Cristo hasta la muerte. Y ni así pagan, capaz todos, tienen que estar 100.000 años en el purgatorio, no sé. Y si no se arrepienten, en el infierno. Ahí las esperan para desgarrarlas todas. Y, o sea, los médicos, las enfermeras, todos los que han sido cómplices del aborto van al infierno. O sea, levante la mano el que va al infierno. Levante la mano el que fue cómplice del aborto. Después hay otro tipo de pecado que también lleva al infierno. Hay muchos pecados, pero estamos hablando de lo que vio Oliva, ¿no? Hombres con la lengua afuera. Los veía así con la lengua afuera y dice, pero ¿por qué la lengua toda desgarrada y fuera de su eje? Estaba toda desgarrada, eran monstruos. Y dice que lloraban y venía el demonio y les machacaba y les reventaba la lengua con piedras. Y les decía, mudo, perro, mudo, maldito. Entonces, Cristo le dice, ellos son mis sacerdotes, me han vendido. Se han vendido ellos. El pecado del sacerdote es doble pena para mí, por eso su castigo es doble. O sea, el sacerdote, una persona puede mentir.
en materia grave o no. Pero el sacerdote, el pecado que comete es el doble y la paga el doble que una persona. Esa es la diferencia, porque es como otro Cristo más en la tierra, es un ungido de Cristo. Por eso, todos los que hablan mal de los sacerdotes van al infierno. Levante la mano el que va al infierno. Levante la mano el que ha hecho pecar a un sacerdote. Levante la mano el que habló mal de un sacerdote. Porque hay sacerdotes muy santos y nosotros tenemos que amarlo y rezar por ellos. Y si cometieron pecado, y bueno, tenemos que hacer ayuno para que se arrepiente y se convierta. Porque es un ungido de Dios. Así que muchos hablan mal de los sacerdotes, pero es porque no quieren renunciar al pecado. Paliza le espera en el infierno el demonio. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo que son como perros mudos, porque ellos tienen que predicar, hablar del infierno, hablar esto es pecado, la lujuria, el sexto mandamiento, el aborto, los pecados de adivinación que van contra el primer mandamiento, tienen que hablar todo, hacer todo apasionadamente por Dios, dormir 4 o 5 horas no hay problema, pero trabajar apasionado por Cristo como el santo cura de Ars. Y no hacen eso, entonces el sacerdote se condena y va al infierno. Son perros mudos, dice. Se han llenado de mosto, o sea, vino. Para ellos fuego y condenación, fuego y castigo. Y después hay otro tipo de pecado, que los demonios, por ejemplo, los violaban, porque de los poseídos hay algunos casos que cuentan que el demonio los viola. Son violadores, que están los demonios, los incubos y los súcubos, es como que tienen relaciones sexuales con la persona, son vejaciones, es un violador el demonio, por eso los psicópatas son todos violadores con estupro, por ejemplo, o te hacen violación que te manipulan, que te dice, tienes que hacerlo, tenemos que hacerlo porque estás en pecado, está escrito que tenés que cumplir con el, como le decía el esposo a Zaida, la violaba todos los meses, porque decía que era la esposa, entonces sí o sí tenía que hacerlo si no estaba en pecado, y entonces era violada. Y de ahí están los otros violadores más burdos, y todos los violadores son del demonio. Entonces los demonios los violaban a esto. ¿Y quiénes eran? Los hechiceros, los brujos, los curanderos, los que practican el tarot, los que practican las constelaciones, el horóscopo, todo lo que son pecados de adivinación. No van contra el quinto mandamiento, contra el sexto de los pecados de impureza, o el séptimo, o el octavo, o el noveno. Van contra el primero de Ishma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Van contra el pecado de adorarás a Dios, solo a tu Dios adorarás. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu potencia. Ese pecado es el peor, y todos los que practican eso en el infierno lo violan. Y están en el peor de los pecados, y encima no se quieren ir solo al infierno, se llevan un montón de personas. Vamos, te tiro las cartas, vamos, andate a la constelación, vamos, hagamos el juego de la ouija, vamos, vamos, este curandero solo yuyitos te va a dar. Él no está lleno de imágenes de santos. Pecado mortal, Señor, al infierno, violado por los demonios. ¿Saben cómo los violan, no? Les abren entero, los descuartizan. Entonces estas personas estaban también encadenadas. Los que practican todas estas prácticas impías que van contra la virtud de la religión, y los que consultan también son torturados de la misma forma de los señores estos, brujos o curanderos de la constelación y todas esas asquerosidades que existen que van contra la virtud de la religión. Horóscopo, todo lo que quieren saber del futuro, o que quieren comunicarse con los muertos, con el hijo que se ha muerto, la tía, con los difuntos, y ya está, a confesarse, a hacer oración, ayuno hasta la muerte. Eso entonces los violaban, los descuartizaban. Y después, levante la mano el que no fue leyó el horóscopo, levante la mano el que no fue una constelación, levante la mano el que no practicó la ouija o invocó a difunto, levante la mano el que no fue a los curanderos brujos. Todo eso van al infierno, es el camino que lleva al infierno. Después hay otros tipos de pecados que llevan al infierno, que ella veía, que estaban atados con cadenas, pero en las manos, tenían cadenas en las manos, y tenían como un cuchillo, y Oliva veía que se rompían el pecho. O sea, desde el pecho hasta la panza tenían la imagen de una persona. Y el demonio le decía, dale, hazlo más rápido, dale, por su culpa usted está acá. Entonces ellos se golpeaban y se abrían todo. Y salía sangre y los gusanos. Y decía, por tu culpa estoy aquí, maldito. Y eso es verdad. Es una tortura psicológica y es una respuesta de las personas que se han condenado por culpa de otros. Por ejemplo,
un hombre va a la mujer, lo hace fornicar. Y este hombre queda enganchado y fornica con esta mujer, ve pornografía, comete el pecado contra la natura del vicio solitario, se masturba, también ve bestialidades, con pecados con los animales o pecados antinaturales que son con objetos. Y esa persona va a decir, por culpa de esta mujer estoy acá, ¿cómo no? Y maldita. Y el demonio dice, dale, pégale más fuerte. Por culpa de ella estás aquí. Porque son muy manipuladores. Manejan la psicología mejor que nosotros, pues son ángeles, tienen la ciencia infusa. Entonces, también veía que muchos matrimonios estaban ahí y que se pegaban entre ellos, porque decía, y el demonio, Satanás le decía a nuestro Señor Jesucristo, mire cómo tengo a sus matrimonios, jaja, y eso, cada matrimonio que se pelea o que cometen adulterio, encima pelean delante de las pobres criaturas que vienen a nacer de estos padres, patéticos, psicópatas o sumisos que no ponen límite, sufren esas criaturas y bueno, se van al infierno porque si se condena el hijo, se van también al infierno los padres. Muy probablemente, por más que no tengan que ver, no carguen el pecado del hijo, pero son culpables porque no lo hicieron practicar la virtud de la religión y las virtudes. Entonces se burla el demonio con nuestro Señor Jesucristo por el pecado de estos matrimonios. Y lo que fornican, los que cometen adulterio, porque Jesucristo bendice a los que tienen intimidad dentro del matrimonio, dentro de los que están en el sacramento del matrimonio. Los bendice cuando cumplen su objetivo final o su misión, o que es procrear y traer vida al mundo, respetando la voluntad de Dios Padre. Pero si usan preservativo o algún método anticonceptivo, o ni hablar ya del aborto, estamos hablando de un asesinato, eso no lo bendice Dios. Para eso están los métodos naturales. Si no los quieren usar y bueno, no pueden controlarse, aflojen con el dulce de leche, los helados. Para eso existe el ayuno. Todos los viernes hay que hacer ayuno. Si pueden, pan y agua o agua sola, es muy bueno. Es la única forma de expulsar demonios. De algunas clases de demonios solo sale con el ayuno, ni aunque hagan exorcismo no va a salir, eso ya está escrito, nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Entonces, cuando la persona está en gracia de Dios y en el matrimonio, y Cristo bendice. Pero cuando la persona duerme, fornica con un hombre o con una del mismo sexo, peor todavía, pecado sodómico, o comete adulterio, entonces el que duerme con ellos es Satanás. Levante las manos los que durmieron con Satanás en la cama. Levante las manos. Lo tuvieron al padre de la mentira y a algunos de los demonios angélicos durmiendo al lado de ustedes. Por eso tienen insomnio, andan llenos de pastillas, van con 500 psicólogos y siguen peor. Van con psiquiatras, usted tiene trastorno de ansiedad. Tome este antipsicótico, está loco. Y sí, señores, si está durmiendo con el demonio, ¿cómo no va a estar loco? Vayan con un sacerdote exorcista y vomiten todos los pecados y a cambio de vida. Se les terminó la pastillita, pero la pastillita no cura el alma. Solo Cristo, la sangre de Cristo cura el alma. No hay nada fuera de la sangre de Cristo que nos dé salvación y perdón de los pecados. Ni aunque hagamos ayunos 100.000 millones de años toda la eternidad, no sirve de nada. Ni toda la sangre de todos los santos y los sacrificios de los santos ángeles, que ellos no tienen sangre, bueno, porque son espíritus. Tampoco, es solo la preciosa sangre de Dios, Cristo que es Dios. Bueno, entonces el demonio, el re psicópata, le decía a nuestro Señor Jesucristo, dice, a mí sí me escuchan, jaja, y yo no les ofrezco un reino de paz. Eso está buenísimo, o sea, pero miren cómo piensa él, ¿no? Y acá se creen inteligentes, después te tratan, vos sos muy loquita, ¿no? Sos una tontula. Y mirá lo que dice el demonio de vos, querido. Dice, él no te ofrece un reino de paz, pero lo siguen a él. ¿Quién es el tonto? Vamos a ver en el día del juicio. Entonces, con el cuchillo se rompía en el pecho, destruyendo ese rostro que veían. Y maldito, por tu culpa estoy aquí, maldito. Entonces, eternamente. O sea, ese es lo que dice ella está perfecto. Porque como dice Santo Tomás de Aquino, que pueden buscar en Google, siempre busquen de Santo Tomás de Aquino, que es del año 1225, el doctor angelical. Es una de las penas de sentido, el remordimiento. Eso va perfecto, es así.
Y después, bueno, levante la mano el que durmió con Satanás, levante la mano el que cometió adulterio, levante la mano el que fornicó, levante la mano el que peleó en el matrimonio lleno de odio delante de los hijos. Todos ellos van al infierno y esos son los castigos. Después otro tipo de pecado que veía ella veía. Y después vio, es como que era un camino, iban así, iba viendo las torturas. Y ahora ve esto, y dice, hombres con hombres. Y esto, mujer con mujer. Y comenzó a ver, y dice que ella vio que estaban atados y los espíritus los atormentaban. Y esto que dice ella está espectacular, porque también en los que tendría que haber en todas las iglesias, yo tengo ganas de donar, pero no sé si me lo van a aceptar, obviamente. En Europa, si van a ver cuadros donde ven cómo los demonios atraviesan a los condenados con los palos. Bueno, ella vio. Y claro, ¿y por dónde lo van a atravesar? Por el ano, por la vagina, y los atravesaban a los condenados y ahí pueden estar 100 años y tienen toda la eternidad. O sea, ellos no tienen, ay, dentro de 5 años, o bueno, dentro de 20 minutos, no tienen toda la eternidad, entonces están y están. Y ella veía que lo dice, pero ¿por qué lo atraviesan por ahí, Señor? ¿Y por qué hombres con hombres y mujeres con mujeres? Los espíritus lo atormentaban y con los palos lo atravesaban. Y eran los homosexuales, o sea, los que cometen el pecado dentro de las hijas de la lujuria tiene 8 hijas y también tiene como 8 especies. Dentro de una de las especies de la lujuria está el pecado contra natura y dentro de la especie contra natura está el vicio solitario, el vicio sodómico, el pecado contra natura también, antinaturales que se llama, y el otro, el de la bestialidad. Bueno, entre los sodómicos está el pecado de que está hombre con hombre, mujeres con mujeres. Bueno, eso es antinatural, esto va contra la naturaleza, entonces son atormentados así. Pero la persona, eso es lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo y la justicia divina, que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Oliva, dice, pero la persona que es homosexual o siente esa pulsión sexual o esa concupiscencia, el apetito concupiscible que se inclina mucho al homosexual, pero no a ese pecado, pero no quiere cometerlo porque lo ama tanto a Cristo y se sacrifica y se mortifica, dice, yo lo amo inmensamente y tiene toda mi misericordia, él no peca. Pero el problema es cuando sí pecan con otro, porque lo hacen pecar al otro. Por eso no hagan pecar a otro. Si sienten esa inclinación, listo, amen. Por eso, ámense los unos a los otros. Con luces neón tendría que escribirlo. ¿Qué significa amarse los unos a los otros? Es cumplir los mandamientos. Entonces, si yo amo a esa persona, aunque tenga una inclinación, un apetito concupiscible desordenado que se inclina al desorden, no un apetito irascible que se inclina al bien y evita lo que tiene gana, pero evita lo que tiene gana y rechaza lo que tiene gana, pero se inclina al capaz, a lo que no tiene gana, pero sabe que le hace bien, ese se salva, porque no hace pecar al otro, no hagan pecar al otro, si tienen inclinación a todo eso, o hasta un animalito, si quieren abusar de un animalito, violarlo a un animal, o cometer pecado de lujuria con un animalito, no lo hagan, no, bueno, no va a pecar el animal, pero es un pecado que los ángeles caídos se tapan los ojos, porque no pueden ver eso, porque ellos son ángeles. Ese pecado no pueden ver. Entonces, eso vamos a tener en cuenta. Después, de ahí, inmediatamente comienza a ver personas con cara de animales, que es justamente el pecado, la especie contra natura. Dentro de la contra natura está el pecado de bestialidad. Bueno, ella comenzaba a ver, entonces ahí le dice nuestro Señor Jesucristo, aquí están todos los que han pecado con animales, cuando Dios ha creado los bellos animales, los perritos, los gatos, todo, que todos los santos que han sido contemplativos, y cuanto más contemplativos, más aman las plantas. Yo veo las hojas y las hablo, y yo sé, la hoja no tiene vida, obviamente, vegetativo, pero digo, Dios mío, qué hermosas las hojas, cómo las pintó, todas diferentes, o sea, una obra de arte, las flores, o sea, un artista, Dios Padre, o sea, pero pasado, un artista, el mejor que hubo, que hay, que habrá por los siglos, siglos. Bueno, y usar los animales para pecar, bueno, van al infierno. Levante la mano los que han cometido pecados sodómicos,
pecado antinatural y con objetos antinaturales para lograr el placer, y los que han pecado con animales. Levanten la mano, todo eso van al infierno. Y en el infierno tienen cara de perro, con el animal que han pecado, o si han visto pornografía de un caballo o de cualquier animal que ha pecado con una persona, van a tener ustedes eternamente esa apariencia, porque ustedes se convertirán en su pecado, no convertiremos en el pecado, y tu condenación viene de ti. Y de ahí la prostitución, el OnlyFans, eso que es un desastre, como ha prostituido mujeres. A mí me han ofrecido un montón de veces y yo, gracias a Dios, dije que no. Y de ahí los que hacen chistes también van al infierno, los que hacen chistes que van contra los mandamientos. Bueno, ¿por qué? Dice nuestro Señor Jesucristo, mira, es una gatita, ¿quién puede hacerle daño a una gatita? Que ella ni te enteres, Zaira, lo que hacen los seres humanos con los animalitos. Unas asquerosidades, no, tú no, Zaira. Dios te bendice. Es hermoso cómo te pintó Dios Padre. Y bueno, dice nuestro Señor Jesucristo que ellos aprendieron el idioma de Satanás. Todos los que hacen chistes o se burlan, están hablando, y yo veo que sí, hasta el rostro, yo veo que se les va desfigurando el rostro y se hacen así como malévolos o sarcásticos. Eso es del demonio. Los santos nunca hacen chistes contra la castidad o asquerosidades como hablan mucho. Si ustedes tienen a alguien que les manda sticker o lo que sea de pornografía o bestialidad o lo que sea, ustedes, si no los van a bloquear, deberían bloquearlo, obviamente. No se van a juntar con alguien así. Así al cielo no van a ir. Es pecado juntarse con gente que lo lleva al pecado. San Francisco de Sales ya dice: apártate, Filotea. Y en el libro de Introducción a la Vida Devota, levanten la mano los que han hecho chistes diabólicos, de inmundicia, de pecados contra la castidad. Levanten la mano, todos ellos van al infierno. Y entonces, ¿quién va camino al infierno? Todos los que han hecho estos tipos de pecados, todos los que han ido contra los mandamientos de Dios, levanten la mano. Y después hay otros, ella seguía viendo que habían otros que tenían las bocas reventadas y un aspecto así como de, bueno, todo de locos, como tristes, gritando, pero como más arrastrándose, ¿no? Y ellos, claro, se convirtieron en su pecado. Tu condenación viene de ti y nadie va al infierno sin saberlo. Y nuestro Señor Jesucristo nos acompaña hasta las puertas del infierno. Todos los que se han suicidado, Cristo los acompañó hasta las puertas del infierno. Y de ahí ella veía que había como personas que estaban sufriendo así con la boca reventada, y dice: ¿quiénes son estos? Y él dice: son todos los alcohólicos, los drogadictos, los que son adictos al cigarrillo, son todos vicios. Y el que está o sea, adicto, no es que fuma, bueno, un cigarrillo, no, que vive esclavizado a eso, que se está enfermando. Y lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, él dice: hacen daño a su prójimo, hacen daño a sus semejantes. Entonces se debe haber querido referir a los familiares, porque muchos de estos gastan esa plata que podría haber sido para una Biblia o para hacer un cuadro para donar a la iglesia. No, lo gastan para tomar, lo gastan para drogarse. Esa plata para llevarla a la hija a hacer danzas clásicas, ¿no? Otra danza que la va a hacer, la va a arruinar, la va a volver algo semejante al demonio, no. Bueno, la plata destinada para gloria de Dios no la usan para los vicios, eso van también al infierno. Entonces tienen reventada la boca, porque dice: hacen daño a su semejante y no se aman. Son alcohólicos, que están reventados los labios, son los fumadores, drogadictos, los que también usan minifalda. Ella veía mujeres, todos los que usan minifalda o que visten mostrando los pechos, van al infierno. Los que llevan pantalón apretado a propósito y marcan toda su glúteo, van al infierno. Y los hombres, ¿y por qué? Porque esas mujeres se ponen como carnadas, son ocasión de pecado, y esa ocasión de pecado va al infierno. Es mejor que entres a la vida eterna sin un ojo, manco, que al infierno eternamente con brazo, ojo y todo. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Que escuche y que entienda, que tenga oído para entender. Señor Jesús, que vea, Señor Jesús, que oiga, Señor Jesús, que hable. Entonces, todo eso son pecados. Por eso la mujer no tiene que vestirse indecentemente, porque lo hace pecar al hombre. Y el hombre, biológicamente, el cerebro del hombre es 2,5 más visible que la mujer, es más impulsivo sexualmente el hombre.
Por eso consume más pornografía el hombre que la mujer. Y también es más violento, porque el cerebro de la mujer, el del hombre, responde con ira o con pelea o se escapa. En cambio, la mujer, ante el estrés, responde con la amígdala o la parte límbica con reconciliación o perdón, unión, para que vean. O sea, miren las respuestas diferentes, por eso la mujer soporta más la violencia y todo, es por el cerebro. Y cuando más estulticia y menos apoyo de los padres tienen, peores entonces. Entonces, todas esas mujeres en el infierno son como mulas con freno. Dice que ella veía que los demonios las tenían agarradas como mulas con freno, destrozándola y martirizada. Imagínense, dilocado todos los huesos y cuando se rompen los huesitos salen los gusanos. Y el demonio dice que ella veía aquí en la tierra que el demonio toca las nalgas de las mujeres. O sea, el demonio, por eso todas las mujeres hermosas, el demonio las odia porque las envidia a las mujeres hermosas. Y las va deformando y va haciendo que se vayan vistiendo como más, bueno, las lleva a la prostitución promiscua y mujeres hermosas las va volviendo burdas. Y la mujer como quiere Dios con vestido y pollera larga, por lo menos hasta la rodilla. Y los pechos que no se vean, ni usar un rosario. Como yo conozco un caso de una mujer que usa un rosario acá y usa así unos escotes y se le nota así los pechos y anda con el rosario y sube cosas de Dios. Rosarios de Dios, sube cosas de Dios y provoca a los hombres y muestra los glúteos en la historia de Instagram. Los glúteos así y la bombachita así, ¿saben cómo excita y estimula a los hombres y los lleva al pecado? Hombres que están casados, en pareja y con su hijito al lado y ellos viendo los glúteos de esta mujer y después sale así con el rosario. ¿Qué es eso? Eso va al camino al infierno, señores. Entonces, y después lo que ve ella es en la otra tanda, ¿no? Que los demonios venían y cortaban con una espada los dedos, de ahí las manos y salían todos los gusanos y chorros de sangre. Después se vuelve a regenerar el cuerpo en el infierno. Es la muerte eterna. O sea, el alma no muere, el alma existe para siempre. Lo que deja de existir el cuerpo, pero guarda, porque en la resurrección va a volver a unirse el cuerpo con el alma y el cuerpo va a volver a vivir, pero ya eternamente. Eso es otra cosa, es un dogma de fe. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le dice, aquí están todos los estafadores, todos los ladrones, todos los avaros. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno, donde está Satanás con todos sus ángeles apóstatas. Así dice nuestro Señor. Entonces, porque ellos hicieron de lo que yo hice el video anteriormente, sobre los 4 ídolos. El ídolo poder, el ídolo dinero, el ídolo placer y el ídolo fama. Esos son los 4 dioses. El psicópata se disfraza de ídolo poder, por eso andan todas las mujeres. Ay, sí, es que él me soluciona todo. Claro, te fuiste atrás del ídolo poder, señorita. Y el hombre también, ídolo poder y ídolo placer, porque la mujer psicópata lo conquista con la lujuria. Entonces ahí, en vez de usar esa plata para hacer fotocopias de examen de conciencia, cuadros para la iglesia, hacer aguamaniles donde pongan agua bendita en la iglesia, no, lo usan para comprarse ropa lujuriosa para excitar a los hombres, el hombre para consumir pornografía o alcoholizarse. Entonces son todos los avaros, los mezquinos, es decir, son cortados por el demonio con la espada así. Y bueno, entonces ahí vemos la tortura que hay en el infierno. Todos los chusmas también, o las personas que han pecado contra el 8º mandamiento, contra el 7º mandamiento, que calumniaron, que difamaron. Bueno, muchas de las víctimas de los psicópatas, por ejemplo, van y cuentan el problema que tienen y las personas las tratan como de chusme que habla mal del marido o de la pareja y en realidad están pidiendo auxilio. Pero acá se refiere a las personas que van y cuentan la intimidad de otro y por culpa de eso se les arruina la carrera, el trabajo, todo eso. O hablan mal de los vecinos, entonces después esa vecina no tiene ayuda de nadie porque el vecino de allá fue y la difamó con todo el mundo. Eso al infierno también. Levante la mano los que no han cometido pecado de avaricia, pecado de pornografía, pecado de chisme, robo, estafa, todo eso van al infierno. Y ahí, ¿qué les pasa a los chusmas? Dice que el demonio agarra y les mete la lengua. Dice que mientras están aquí en la tierra y hacen cometen el pecado de chisme, pecado contra el 8º mandamiento, dice que los demonios les meten las lenguas a ellos. Por eso es que muchos cuando están haciendo chisme, para ahí ya te cuento, dice que les falta el aire porque nosotros no vemos eso.
Santa Teresa de Ávila veía hasta un sacerdote haciendo la Santa Misa, dice que ella veía cómo los demonios se le colgaban y le rodeaban con la lengua y con cadenas. Y después ese sacerdote se condenó y de ahí ella quedó traumatizada y toda la semana las carmelitas pasan una noche en vela rezando por los sacerdotes para que no se condenen. O sea, yo ahora mientras hablo, probablemente haya demonios. Capaz algunos me quieren tirar del pelo, pero no pueden porque yo antes de hacer el video, yo hago oraciones y oraciones de exorcismo y estoy protegida. Y antes de dormir pongo agua bendita y me mantengo en gracia. Cuanto peque mortalmente, ¡pum!, al infierno si me muero. Y aparte le ofendo a Dios Padre ni a palo. Así que levanten la mano. Y después, por último, por ejemplo, le meten la lengua entonces. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo dice, y está escrito, ay del que escandalice a uno de estos pequeños, más le valieran que le aten una soga al cuello y lo tiren al mar, dice el Señor. Ay del que escandalice a un niño, a un bebé. Ahora entienden por qué los satánicos y todo lo que hacen, el ritual es satánico, el demonio pide que maten bebés y niños, es porque es lo más parecido a Dios, es lo más inocente, aparte porque el mal es cobarde, el mal es cobarde, el mal es cobarde, los psicópatas, los machistas, los misógenos, todo lo que hacen el mal son cobardes, por eso lo hacen a la escondida. Entonces, el que escandalice a uno de estos niños va al infierno, y en el infierno el demonio se encarga de hacer la justicia, porque él hace las torturas de acuerdo al pecado que han cometido. Dios es tan misericordioso, pues puede decir, hacele lo que quieras, no. Si no pecó en esto, no se lo toca. Esa es la justicia divina, bendito sea Jesús. Entonces el demonio les vomita a las personas chusma dentro de la boca, por eso, ay, te cuento, no sabes, es todo, porque ellos no están viendo. Y bueno, y en el caso también de los hijos, por ejemplo, sale fuego. Dice que sale fuego de la boca de los hijos cuando maltratan a la madre. Por ejemplo, los hijos psicópatas. Yo tengo un video del hijo psicópata. Es terrible tener un hijo psicópata. Y después hijos que se drogan, todo es terrible. Más con la madre, por lo general, que descargan toda la furia. Y estos demonios entonces entran y salen por la boca del hijo y va y hace que el hijo la tortura a la madre para que la madre no dé fruto. Entonces se comienza a quedar traumatizada y le arruina todas las áreas de la vida. Bueno, y también gente que botaba dinero, gente muriendo de hambre mientras los otros malgastan la plata, gente que muere de hambre, va al infierno, levante la mano, el que no ha gastado plata con estupidez, levante la mano, el que no ha ayudado al prójimo cuando necesitaba. Si no quieren dar plata, den una bolsa de arroz, den exámenes de conciencia, regalen Biblia, catecismo, libro de San José María Escrivá de Balaguer, Camino, que es re barato, sale 10.000 pesos. Ni un lomito, sale eso, así un libro, les salva la vida. Pero no, van al infierno, oren, decía nuestro Señor Jesucristo, oren por ellos, que están vivos todavía pueden salvarse. También unos jóvenes que tenían aparato en los oídos y les salían escorpiones, serpientes, y yo decía, pero ¿por qué, Señor? Porque están escuchando música satánica. Todo lo que entra al cerebro, van ustedes con las potencias inferiores que les gusta, que es el apetito concupiscible, los sentidos exteriores, que es el oído, el tacto, la vista, todo, van aceptando, gustando y se van inclinando al mal, y de ahí el demonio te hace escuchar más música dark y más satánico. Todo eso va al infierno. Y entonces, no hay ya inocencia. Dice nuestro Señor Jesucristo que hasta los 4 años hay inocencia, después ya no. Hay niños que están pecando mortalmente con 8 años, ven pornografía, con 5 años, ya juegan sexualmente con otros niños, ya se perdió la inocencia. Esos niños no pueden ir al cielo, irán al purgatorio o al infierno. Por eso los padres, madre y padre, ya voy a hacer un video de madre y padre, la responsabilidad que tienen. Un desastre los padres de hoy en día. Caminaban también otro tipo de personas, dice que veían que caminaban de espalda, no caminaban de frente, sino de espalda. Y el demonio los empujaba. Y ellos, dice que no los dejaba avanzar el demonio, los tenía como atados, no los dejaban leer la Biblia, no los dejaban hacer ayuno, no los dejaban leer los libros, ni ir a misa, o si iban a misa estaban en las nubes. Entonces el demonio ese de la negligencia es el demonio meridiano, el demonio de la asedia. Y todos los que están en misa y no están 100% con su potencia puesta en Dios, van al infierno también. Levante las manos el que no estuvo en iglesia perturbado, levante la mano el que estuvo caminando para atrás en vez de estar mirando al cielo, levante la mano el que tuvo desaliento o desánimo de leer todos los libros, la palabra de Dios. Todo eso van al infierno y son los nuevos Judas.
Así dice nuestro Señor Jesucristo, los nuevos Judas. Y después también vio otro grupo que dice que golpeaban el pecho con cuchillos porque veían un espectro humano. Dice que sangraban y el demonio le gritaba, dele más duro, no le perdone. Son las personas que se han condenado por culpa de ese mujeriego, se condenó esa chica. Va y muere la chica, fornicó con ese hombre, va al infierno, lo va a tener eternamente en el pecho el espectro. Dice que era un espectro, no era un tatuaje. Dice que es una imagen. Debe ser como una imagen, como que si te proyectan la imagen, como vemos acá en la tierra, bueno, en el infierno. Y así lo quiere sacar y no puede. Y sigue el espectro, y sigue el espectro, y cuando se da cuenta se sacó todos los órganos. Vuelve a regenerarse, se vuelve a sacar los órganos, vuelve a regenerarse. Y sale sangre y de los huesos salen gusanos. Recuerden. Y después vamos a ver manos, todas las manos sangrando, manos que sangraban, y el demonio cortaba con una espada. Entonces, y todos estos demonios cubren con sus sombras y despreciaron al Dios del amor por el Dios de la mentira. Ese es en conclusión todo esto. Hombres y mujeres con edad de razón. Y el demonio lo que hacía es que le decía, no crean en la luz, no crean en la luz. No quiere el demonio que creamos en Jesucristo. Por eso la masonería lo que hace, trae una filosofía agnóstica, también una moral naturista y también una humanidad del razonamiento. Esos son las tres categorías que trae el deísmo. Esas son las tres categorías que trae la masonería. Y eso es lo que está en todo el mundo. Ah, si yo no veo, no creo. Ah, esos son cuentos. Ah, no sé qué. Si yo tengo la pulsión sexual, yo hago lo que quiero. Claro, son la hormiga o un gusano con las pocas neuronas que tiene, cumple más la voluntad de Dios que un ser humano. Una vergüenza, señores, una vergüenza. Y recuerden que nuestro Señor Jesucristo dijo, y así es, y lo dice la Sagrada Escritura también, y el Catecismo y todos los santos, pero Él le dijo esto a Oliva: nadie que no confiese su pecado puede salvarse. Solo a través de la confesión es perdonado nuestros pecados. Y si no confesamos o ocultamos un pecado, no pueden entrar al reino de los cielos. Y después que confiesan y son perdonados porque hay auténtico arrepentimiento, si no es un sacrilegio, hay que pagar eso. Se paga el pecado. Por eso la oración y el ayuno. Y después el purgatorio, que es una tortura horrorosa. El purgatorio es horrible, es casi como el infierno, pero no hay demonio. Y lo único que sí hay paz, pero nadie se ve con nadie, están solos cada uno. Entonces, Dios juzga todo, nazca donde nazca, crea en donde crea. He juzgado todo desde la Biblia y desde los mandamientos. No importa si son budistas, judíos o musulmanes, todos son juzgados. Todo, pero la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo es la católica y es la más atacada, si tenemos en cuenta. Y ahí Oliva vio que terminaba el camino del infierno y ella vio que nuestro Señor Jesucristo se apoyó sobre una piedra y dice que vio que las heridas que él tenía comenzaban a sangrar, como en la Pasión de Cristo, que es para otro video. Pueden ver la de Santa Catalina Emmerich, la beata, que ella vio con lujo y detalle toda la pasión de Cristo. Y de ahí Mel Gibson hizo la película. Pero Mel Gibson hizo un resumen. Si ustedes leen el libro, está todo. Y ella dice que comenzaban a brotarle sangre a nuestro Señor y lloraba. Y lloraba y lloraba. Y dice, pero Señor, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí Cristo le dice, lloro porque mi sangre fue derramada en vano. No la recibieron los que están en el infierno. O sea, es verdad. Por eso cuando el sacerdote consagra el vino y lo transforma en sangre, él dice, fue derramada por muchos. No dice por todos, dice por muchos, porque fue derramada por todos acá en la tierra, pero no muchos la aprovecharon. Y por los que están en el infierno, no, porque ellos rechazaron la sangre de Cristo. Y en cambio los ángeles no fue derramada por los ángeles. Por los ángeles no se sacrificó nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles están en el infierno para siempre, señores. Así que recuerden, tu condenación viene de ti. Y levante la mano el que no cometió un pecado. Y levante la mano y tire una piedra el que no tenga pecado. Stat curux tum volvitur orbis.